Aviso, las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura, valores u opinión de la empresa o de la estación. Un espacio donde entenderte no es un lujo, es una necesidad. Aquí hablamos de lo que sientes, lo que piensas y lo que a veces no sabemos cómo explicar. Conecta contigo, conecta con tu mente con la psicóloga Jessica González en Frecuencia Mental. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos sean otro sábado más a este espacio, donde hablamos claro, humano y conciencia sobre la salud mental. Soy la psicóloga Jessica González y esto es Frecuencia Mental. El día de hoy vamos a hablar sobre que hay relaciones que pueden llegar a sentirse muy intensas, muy cercanas, pero también muy inestables, donde un día todo está perfecto y al día siguiente todo se rompe. Y muchas veces cuando hablamos de esto, caemos a dos extremos, o romantizamos o señalamos, pero pocas veces llegamos a entender. Y hoy vamos a hablar de un tema que suele estar lleno de estigmas, que es el trastorno límite de la personalidad, pero no desde el juicio, sino desde lo humano. El día de hoy vamos a tener un invitado quien estuvo en una relación de 3 años con una persona que en algún punto fue diagnosticada con TLP, así se abrevia. Y algo importante, esta conversación no es para etiquetar a nadie ni para explicar toda una relación con un diagnóstico, sino para entender experiencias. Compartir sana y escuchar transforma. Ya viene el testimonio de hoy en Frecuencia Mental. Nos encontramos con Alejandro López, él nos va a contar su historia. Muy buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días, Jess, muy bien, gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista y pues por estar aquí el día de hoy. Al contrario, gracias por la invitación. Y ahora sí, cuéntanos un poquito de tu historia, de dónde conoces a esta chica, cómo se van desenvolviendo las cosas. Ok, pues con esta chica nos conocimos inicialmente en redes sociales. Normalmente a mí me gusta subir videos sobre el contenido que hago, como de tocando la batería, tocando instrumentos musicales. Entonces me manda mensajes así como que, tocas muy padre, ¿no? Y ahí inició la conversación. Fue una conversación que se fue dando pues muy naturalmente, y empezamos a interesarnos más el uno en el otro. Y de ahí fue que nos conocimos. Ok, y comienzan a salir como en plan de tener una relación, de más frizz, ¿cómo se da esta relación? De hecho fue algo bastante gracioso porque inicialmente mientras empezábamos a conversar nos quedábamos despiertos hasta las 3, 4 de la mañana mensajeando por WhatsApp o por Messenger y me pregunta de que si tengo novia. Le dije pues que no, que en ese momento no tenía ninguna relación y de buenas a primeras me manda mensaje, me dice oye fíjate que estoy en tal lado, no sé si quieres que nos veamos. Sí, y ese día nos vimos y pues ocurrió el primer beso. Ok, bueno, entonces, ¿cómo empieza a desarrollarse la relación y en qué momento comienzas a notar como algunas cosas que no encajaban tanto? Ok, pues la relación fue desarrollándose de forma muy bonita, muy intensa, la verdad, de parte de ambos, con muchas muestras de cariño, de afecto en cuanto a pues mensajearnos todo el día, preguntar cómo estaba el otro, qué andas haciendo, cosas así, ¿no? Desde el inicio. Desde el inicio, desde el inicio suelen ser personas muy apasionadas, muy entregadas, y desde el inicio siempre fue así, la comunicación. El tema fue cuando empezamos a tener ciertas diferencias, de que ella empezaba a tomar decisiones sin considerar el nosotros. Eran decisiones pensando en ella y de repente era como de, oye, fíjate que voy a hacer esto porque pues ya lo decidí, ¿no? Entonces empecé la comunicación como de, oye, pero ¿por qué tomas esta decisión si estamos pensando en ambos algo junto? No lo sé, solo tomé la decisión y ya. Ok, ¿en ese momento se seguían conociendo? No, ya teníamos una relación. Sí. Ok, pero ¿como qué tipo de decisiones? ¿Sí los afectaban a ambos? Sí nos afectaban a ambos. Por ejemplo, en alguna ocasión decidió irse fueras un tiempo y me dice, pues me voy mañana. Y yo, ok.
y entonces lo nuestro, ¿qué onda, no? Y me dice, no, pues es que simplemente ya tomé la decisión, me voy mañana, yo te aviso si regreso, si es que regreso, o cuando regreso. Entonces, una cuestión con ella era justo la parte de la regulación emocional. Entonces no hay mucha regulación emocional, no hay mucha empatía y no hay mucha responsabilidad afectiva en consideración con estas personas, porque aunque suelen ser muy entregadas, suele ser muy apasionada y muy linda de cierta manera, hay momentos en los que se rompe este esquema y de la nada ya desaparece, de la nada ya no quiero saber nada de ti, de la nada ya pues se va como al polo opuesto. Sí, hay mucha impulsividad. Exacto. A ver, pero coméntame en este momento en el que ella decide irse de la ciudad, ¿continúan con la relación o qué ocurre? Aparentemente habíamos terminado la relación porque ambos nos pusimos muy intensos justamente por la impulsividad. Subimos un poco los niveles de la conversación y aparentemente terminamos la relación. Yo decido que ya no íbamos a saber nada el uno del otro. Pero en ese momento yo tengo un accidente en carretera y entonces esta persona se entera a través de su mamá y me vuelve a buscar como de cómo estás, estoy preocupada por ti, y entonces viene nuevamente la protección de parte de ella y la empatía de parte de ella y nos volvemos a reencontrar y regresa ella a Morelia, volvemos a salir y vuelve. La relación con ella, justamente por nuestras condiciones y por el tipo de afecto que tenemos ambos, era un ir y venir, estira y afloja, exactamente, muy intermitente. A ratos decíamos amarnos y generar compromisos muy intensos a largo plazo y de repente era como de no, sabes qué, pues ya siempre no, me di cuenta que siempre no y pues hasta aquí. Ok, ¿y en qué momento deciden terminar la relación o cómo llega a esa culminación? Pues la verdad es que hubo 2 ocasiones en donde pues esta persona desde su perspectiva no me fue infiel, porque como íbamos y veníamos fue esta parte de pues no éramos nada para ella. Entonces tiene relaciones con alguien más, tiene hijos con alguien más. Okay. Yo decido, a pesar del primer hijo, como que vamos a retomarlo, no pasa nada. Y luego vuelve a haber un segundo hijo con otra persona y fue como de no, sabes que ya, esto ya no puedo, o sea, ya fue demasiado. Ok, sí. Y cuéntame, Alejandro, ¿cómo llegan al diagnóstico de ella? O sea, ¿cómo te enteras? ¿En algún punto de la relación se llega o cómo? A pesar de que ya su segundo hijo, duramos un buen tiempo sin saber nada del uno del otro, pasan de unos 6 meses, 7 meses, y nuevamente volvemos a mensajear por Facebook. Entonces me vuelve a buscar y como de que es que yo sí quiero saber tú cómo estás, quiero saber qué ha pasado contigo, no importa que sea en plan de amigos, y yo todavía soy una persona que considera que con alguien con la que tuviste una relación no la puedes ver como amiga. Entonces yo le decía, es que yo no puedo verte como amiga, pero esta persona así como de, no, mira, es que yo sí quiero seguir sabiendo qué pasa contigo. Ok, pues vamos a tener comunicación. Empezamos a tener comunicación, como todo, pues sus relaciones suelen ser muy inestables, no solamente conmigo, sino con más personas. Y entonces empezamos con la comunicación y me empieza a decir, oye, fíjate, me he sentido mal, de repente me siento desmotivada, de repente siento que puedo con todo. Y me pide a mí, porque sabe que pues, soy psicólogo, como que la parte de, oye, ayúdame a entender esto. Sí. ¿No? Y entonces le digo, pues es que lo que yo te puedo decir es que hay que trabajar tus emociones, hay que regular tus emociones, hay que ver qué está pasando. Había ciertos focos que yo detectaba durante la relación, pero que siempre quise mantener esa barrera entre el yo profesional y el yo individual entregado a la relación, porque no quiero hacer juicios de valor hacia mi pareja. Entonces sí había como ciertos focos a los que yo decía, los voy a ignorar, los voy a ignorar, los voy a ignorar. Pero llega un momento en el que ella me habla ya de una situación de atentar contra ella misma, y por este afecto que le tengo y esta importancia que le doy a ella, es como de, oye, ¿y si vamos a que busques ayuda de un profesional? Y me dice, me gustaría, pero no con un psicólogo, con un psiquiatra. Le digo, ok, vamos entonces con un psiquiatra, vamos con el psiquiatra, y efectivamente le dan el diagnóstico. En la primera sesión le dan el diagnóstico, le dan medicación y ella pues empieza con su tratamiento. ¿Y ella en ese momento cómo lo toma? ¿Y tú también? ¿Qué pensaste al recibir al que ella recibiera ese diagnóstico? Fue complicado para ambos. Para ella porque normalmente cuando una persona recibe un diagnóstico lo primero que haces es investigar de qué se trata.
Y ella como que ya venía prementalizada que posiblemente ese iba a ser su diagnóstico, porque pues, lo ves en redes sociales, lo ves en personas que comparten experiencias, y ella decía, es que yo siento que yo tengo una situación de esta, o puede que tenga bipolaridad, que son dos trastornos completamente diferentes, el TLP a la bipolaridad, con rasgos similares, pero trastornos diferentes, ¿no? Entonces ya cuando le dan el diagnóstico a ella, pues lo primero que me dice es, no sé cómo sentirme al respecto, pero yo ya lo sabía. Y le digo, ok. Y para mí también fue como de, entre asimilar y mi parte humana justificar también ciertas acciones, ¿no? Así como de que, ok, por eso pasó esto, por eso pasó aquello, por eso pasó lo otro. Y entonces en ese justificar y en ese ir y venir fue como de, bueno, ya no voy a sentirme tan agredido por ti, por lo que ha pasado con nosotros, porque entiendo que son condiciones de tu naturaleza, de tu conducta, de tu educación y de demás cosas que te van formando en tu personalidad. Y entonces me dice esta persona, sí, pero no quiero estar sola en este proceso, quiero que me acompañes y quiero que además se lo expliques a mi familia. Y yo, ok, pues vamos y lo platicamos con tu familia. Pero su familia lo tomó con total naturalidad, como de, ok, pues qué lástima que tienes esto, tómate tu tratamiento y vas a salir de esta. Bueno, tuvieron una buena respuesta, no fue como que se alarmaran o algo así. Sí, nada más fue como de, tómate tu tratamiento y pues a ver qué va pasando, ¿no? Yo ya tengo un poco de tiempo sin tener ya comunicación con esta persona, pero es como te digo, es un ir y venir. O sea que podrías decir que actualmente podría regresar. ¿Existe la posibilidad? Ajá, sí, okay. Sí existe la posibilidad. Y también por mi personalidad, mi formación, mi educación, soy una persona que se considera muy protector. Entonces, si en algún momento ella llega a necesitar algo, soy alguien que no puede irse o no sabe irse. Ok, me parece interesante que dijeras algo para las personas, si quizás alguien está viviendo algo similar, que recibe el diagnóstico de su pareja o de alguien cercano, pues no sé, quizás qué podría hacer o qué le recomendarías o qué le dirías. Simplemente, quizás ni siquiera tiene que ser algo pues de salud mental, sino en general, ¿no? Ok, pues a mí me ayudó mucho el hecho de ser psicólogo, de poder entender la conducta humana, pero me imagino que algo que te puede ayudar para poder gestionar y ayudar y acompañar a una persona con este tipo de condiciones en tu relación de pareja es investigar acerca del tema, ¿no? Porque muchas veces etiquetamos, juzgamos o llegamos a ciertas conclusiones sin primero informarnos de cuál es la forma en que ellas se regulan o estas personas se regulan, cuál es la forma en que estas personas manejan sus emociones. Y también algo muy importante es si mi personalidad, si mi yo puede integrarse con ellas, porque no todas las personas pueden integrarse en una relación con estas personas, porque incluso puedes llegar a enfermar de si eres demasiado, por ejemplo, si eres alguien que no sabe ponerle límites a una persona con TLP, requiere que le acompañes en el proceso de poner límites. Sí, entonces si eres una persona muy permisiva, si eres una persona que todo le dice que sí, que lo que ella pida, no la vas a ayudar a regular sus emociones, ni a manejar su control. Porque si ella no tiene control y tú todavía no la apoyas con la parte de poner ciertos límites, van a llegar a extremos en los que incluso pueden ponerse en riesgo. Sí, ya no van a ser sanos. Y ahora podrías decir algo en general para las personas que quizás jamás habían escuchado TLP o algo así. Sí, algo en general sería pues que lo investiguen, hay muchísima información, hay que revisar también las fuentes, porque muchas veces en lugar de informar desinforman. Y creo que todas las personas somos parte o integrado en todo, tiene que ver nuestra alimentación, tiene que ver nuestra educación, tiene que ver nuestros recursos, el ambiente y el entorno en el que crecemos. Entonces sería importante que antes de iniciar una relación, sea con quien sea, pues primero conozcamos bien a la persona, ¿no? Y nunca terminamos de conocernos y hay que conocer su círculo, su ambiente, su desarrollo, sus ideas, su pensamiento, y ir forjando como esta relación de confianza y de intimidad.
Ok, muchísimas gracias Alejandro por estar aquí el día de hoy. ¿Algo más que te gustaría agregar? Nada más eso, Jess. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Ok, muchísimas gracias. No se vayan porque regresamos con más. A veces avanzar es simplemente respirar. En un momento regresamos. Alegría musical en nuestra programación, con canciones mexicanas que son puro corazón. ¡Viva México, señores! Nuestra música también, en música ranchera, Radio Ranchito es la primera. En la mañana muy tempranito, despierte con alegría, con la música bonita de Radio Ranchito, que es la mejor compañía. Radio Ranchito me gusta más. Aquí en Radio Ranchito, aquí se escucha México, la música que llevas en la piel. Aquí en Radio Ranchito, aquí se siente México, aquí se lleva México en la piel. Radio Ranchito me gusta más. Lo que piensas importa. Retomamos la sesión en Frecuencia Mental. Estamos de vuelta. Muchas gracias por quedarse. Y aquí me gustaría hacer una pausa, porque algo que suele pasar cuando escuchamos historias como esta es que rápidamente buscamos culpables. Automáticamente se busca a quién culpar. Y en temas como el trastorno límite de la personalidad, esto puede llegar a ser muy peligroso. Porque no estamos hablando de alguien que quiere hacer daño o que es así porque sí. Estamos hablando de una condición en donde hay una dificultad real para regular emociones e impulsos y sobre todo existe mucho miedo al abandono. Muchas personas con TLP viven en relaciones con una intensidad que no es voluntaria. Es una experiencia interna que es muy fuerte y que además es muy real. De hecho, algo interesante que se ha encontrado a nivel cerebral es que las personas con TLP no procesan el control de impulsos igual que otras personas, mientras que alguien que no tiene este diagnóstico utiliza ciertas áreas del cerebro como la corteza prefrontal para detenerse, para pensar y para regularse. Las personas con TLP activan otras zonas como una especie de ruta alterna. ¿Y qué significa esto? Que sí hay un intento de control, pero el sistema no está funcionando de la manera más eficiente. Por eso muchas veces vemos conductas muy impulsivas, reacciones demasiado intensas o cambios emocionales muy rápidos. Y eso no quiere decir que sea falta de interés de ellos de hacerlo diferente, sino es una dificultad real para poderlo lograr. Y bueno, todo esto cómo se lleva en las relaciones de pareja. Esto llevado a una relación puede llegar a ser muy complejo, incluso no solamente de pareja, porque por un lado hay una necesidad muy profunda de cercanía, de conexión, de no ser abandonado, pero al mismo tiempo ese miedo puede hacer que la persona reaccione de formas que terminan generando justamente lo que más teme: distancia, conflicto, ruptura. Y aquí se crea un ciclo bastante doloroso, no solo para la persona, sino para la pareja también. Me gustaría mencionar algo que usualmente no se dice al menos lo suficiente, y es entender que el TLP no significa justificar todo lo que está pasando dentro de una relación, y esto es sumamente importante, porque muchas personas que están del otro lado, como en el caso de Alejandro, pueden empezar a sentirse responsables de sostener, de contener, de no detonar al otro, de hacer las cosas correctas para que la otra persona esté bien. Y eso llega a ser muy desgastante emocionalmente.
Entonces aquí hay que sostener dos verdades al mismo tiempo. Sí hay una condición que necesita comprensión y también hay una persona que necesita límites y ninguna invalida a la otra. Algo que también ayuda a entender esto es que a nivel biológico las relaciones activan sistemas muy profundos en el cuerpo, se liberan sustancias como dopamina, oxitocina, ya hemos hablado de ellas y estas generan pues este sistema de recompensa y además apego, conexión, bienestar. Y cuando hay un conflicto constante o alguna ruptura, estos niveles bajan. Eso hace que aumente el estrés, sube el cortisol y el cuerpo lo vive como una especie de abstinencia. Algo que también suele pasar en este tipo de relaciones es que se vuelven muy confusas para quien las vive, porque no todo es malo. Hay momentos de mucha conexión, de cercanía, de sentirte sumamente importante para la otra persona y eso hace que irte no sea la cosa más sencilla, porque no estás soltando únicamente el conflicto, sino estás soltando además todo eso bueno que se vive dentro de la relación también, lo que sí funcionaba y lo que sí se sentía real. Y esto es lo que muchas veces mantiene a las personas ahí más tiempo del que quizás quisieran estar. Por eso las relaciones pueden llegar a sentirse con ese nivel de intensidad. Y también por eso pueden llegar a ser tan difíciles de soltar. Creo que algo aquí clave es dejar de ver esto como algo que es blanco o negro. No es la persona con TLP quien tiene el problema. Y tampoco es que todo tiene que aguantarse por amor o por comprensión. Las relaciones sanas no se construyen solo con buenas intenciones. También se necesitan herramientas reales, tratamiento, límites claros. Y cuando esto no está, el vínculo, por más fuerte que se sienta, puede llegar a volverse muy doloroso. Y creo que vale la pena hablar de algo muy importante. ¿Qué se hace con toda esta información en la vida real? Porque no solo se trata de entender el trastorno, sino también de saber cómo acompañar o incluso cómo identificar si algo de esto quizás te puede estar ocurriendo a ti. Si tienes cerca a alguien con este tipo de dificultades emocionales, hay algo que puede hacer muchísimo la diferencia. Y es el validar lo que siente sin necesariamente validar todo lo que hace. Esto quiere decir, puede reconocer que la emoción es real, pero al mismo tiempo establecer límites sobre ciertas conductas. También es importante no intentar rescatar o arreglar a la persona, no asumir toda la responsabilidad emocional y entender que el apoyo no sustituye un proceso terapéutico. Acompañar no es cargar. Y si tú te identificas con algunas de estas experiencias, también es importante poner atención. Por ejemplo, emociones que cambian muy rápido o se sienten demasiado intensas, miedo constante a que las personas se vayan, relaciones que pasan de ser muy cercanas a muy conflictivas, impulsividad que después genera culpa o consecuencias, sensación de vacío o de no saber quién eres. No significa automáticamente que puedas tener este trastorno, no significa un diagnóstico, pero sí son señales de que algo merece ser atendido. Y aquí va algo clave. Buscar ayuda no es exagerar. A veces esperamos a que todo esté demasiado mal para poder pedir ayuda, cuando en realidad entender lo que pasa antes puede cambiar completamente las cosas. El tratamiento existe, las herramientas se pueden aprender y sí, también se puede aprender a regular emociones, a tener relaciones más estables, a sentirse diferente. Pero eso no pasa solo, porque al final esto no va de poner etiquetas.
va de entender qué es lo que necesitas y darte permiso de buscarlo. Aquí están nuestras redes. En TikTok, encuéntranos como frecuencia.mental. En Facebook, búscanos como Frecuencia Mental. Síguenos en Instagram como frecuencia-mental. Cuéntanos tu historia al 44 33 38 19 39. Muchas gracias por permanecer hasta este momento del episodio. Antes de irme, me gustaría agradecer a Radio Ranchito y a Presumiendo México por brindarme este espacio para que este tipo de información llegue a más personas. Soy la psicóloga Jessica González y esto fue Frecuencia Mental. Un espacio donde entenderte no es un lujo, es una necesidad. Aquí hablamos de lo que sientes, lo que piensas y lo que a veces no sabemos cómo explicar. Conecta contigo, conecta con tu mente con la psicóloga Jessica González en Frecuencia Mental.